Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente día. Espero te encuentres increíble. El día de hoy quiero hablarte sobre la pérdida de grasa. Ahí el día de hoy en la mañana dejé un anuncio, un cartel que decía la grasa se suda. Es uno de los temas que pueden ser tal vez muy sencillos o que la respuesta pueda parecer obvia para muchos, pero para otros no y aún sigue siendo un tema interesante, un tema de debate. Entonces vamos directamente a las preguntas o a los comentarios que me hicieron a través de Facebook y a través de Instagram, respondiéndome lo que creían mis seguidores. Entonces, lo primero que hay que entender en la pérdida de grasa corporal es el proceso que se lleva a través de la bioquímica, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a conocer la composición del sudor. Es más, vamos a iniciar por la definición como tal del sudor, que lo correcto sería transpiración. Cuando existe la transpiración, es decir, la pérdida o la liberación de moléculas de agua a través de la sudoración, a través de la piel como tal, a través de las glándulas sudoríparas específicamente, pues hay un equilibrio. ¿Para qué es esta pérdida de agua? Pues es un mecanismo de termorregulación, es decir, cuando nuestro cuerpo se eleva arriba de los 37 grados, empezamos a sudar. Eso es una regla muy general, eso que te estoy diciendo de 37 grados hacia arriba. Entonces, técnicamente es correcto, de 37 hacia arriba, pues hay un aumento de la temperatura corporal y sabemos que el cuerpo pues tiene un rango, ahora sí, un umbral como tal, que es el adecuado, ¿no? 36.5 es el promedio de la temperatura corporal, de la temperatura de una persona. Entonces, aún estando en 37 o estando en 36, pues todavía estás dentro de lo normal. Pero más allá de esto, pues sabemos que no es normal. Entonces, se puede dar a través de mecanismos de ejercicio físico, elevar la temperatura corporal. Por eso es que después de ello sentimos pues ese calor y obviamente empezamos a transpirar, empezamos a sudar, ¿no? Lo que conocemos como sudar. Entonces, ese es el mecanismo de regulación corporal. Por ahí algunos me comentaban esa parte, ya sea a través de WhatsApp, que también lo compartí, y me decían, es un mecanismo de termorregulación. Correcto, hasta ahí estamos muy bien. ¿Cuál es la composición química del agua o en este caso del sudor? Entonces, pues es la mayor parte, pues son sales como tal, minerales. Y obviamente también hay otro segundo elemento que es las toxinas, la eliminación de toxinas y de desechos del producto del metabolismo, ¿sí? Entonces, esta es la principal función. Y te da en condiciones también de espacios muy calurosos, de espacios encerrados, o donde tenemos de repente luces también, como aquí que se siente un poquito de calor por la luz que nos está proyectando aquí de enfrente, el panel. Entonces, esto es otra de las causas también por las que se puede generar el calor. Simplemente es una elevación de la temperatura corporal más allá de lo normal. Punto, para que se entienda. Entonces, bueno, vamos por partes. Y bueno, había un artículo por ahí interesante que hablaba de lo contrario, ¿no? Hablaba de la cuestión de que el sudor, pues sí, es donde se pierde. Incluso es un artículo científico serio, pero como todo hay que saber discernir, hay que saber, no porque solamente lo diga un artículo, nos vamos a ir obviamente con ese apoyo, ¿no? Científico, sabiendo que la literatura o la mayor parte o los libros u otros artículos más recientes pues nos hablan obviamente de que es un proceso como tal de transformación. Sabemos que la energía no se destruye, no se crea, solo se transforma, ¿sí? Eso ya es bien conocido por los entendidos en el tema, entonces por ahí me lo comentaban también. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la finalidad como tal de nosotros comer? ¿Cuál es la finalidad? Pues es producir energía. No es otra cosa más que producir energía para transformar esa energía química en energía cinética. O sea, comemos alimentos para que se produzca a través de una serie de reacciones bioquímicas una molécula de alta energía que se llama ATP, que es el adenosintrifosfato. Cuando el ATP o adenosintrifosfato se genera o se produce a través de reacciones químicas, pues podemos movernos. Puedo hacer esto que están viendo en este momento, puedo desplazarme,
puedo pensar mejor, o simplemente puedo pensar y puedo moverme. Entonces es tan sencillo y tan complejo a la vez el proceso químico, ¿no? Pero para entenderlo no es nada difícil, simplemente es movimiento. Para eso comemos, simple y sencillamente. Entonces, esto hablando de manera física, ¿no? Ya hay alimentación para a lo mejor trascender en otras cuestiones espirituales. Bueno, también existe esa parte. Pero la parte básica de la nutrición y tangible, pues es movimiento. Entonces, cuando nosotros estamos sometidos a una temperatura elevada, ya sea de manera a través del ejercicio, meramente vamos a hablar a través del ejercicio, pues vamos a ver que no es necesariamente la pérdida de calorías o la utilización de calorías la que se está reflejando a través del sudor, que es agua, minerales y es desechos tóxicos o toxinas que se eliminan, ¿sí? Entonces existe la creencia errónea de que si no sudas, no estás quemando u oxidando grasa. Muchos me decían también por ahí, dicen, no se suda, se oxida. Entonces, ahí no es necesariamente la mejor comparación de si se suda o oxida, porque aquí estamos hablando de la pérdida como tal de grasa corporal o la pérdida de peso. Entonces, el proceso que lleva a cabo la pérdida de grasa, pues es la oxidación o la quema. Eso también vamos a aclararlo, es lo mismo decir la quema de grasa o la oxidación de grasa. Yo sé que muchos que están estudiando nutrición o que son nutriólogos o que están viéndome y que son profesionales del área, pues van a decir, oye Rodo, pero ¿por qué dices quemar grasa? ¿No estudiaste? ¿O por qué utilizas ese término? Pues sencillo, técnicamente es correcto mencionarlo. Claro que normalmente pues siempre nos inclinamos por la parte técnica, ¿no? Y hablar con propiedad o con como lo exige el argot o la terminología médica, ¿no? Nutricional. Entonces, pues es lo mismo, porque existe la presencia de un comburente que es el oxígeno para que pueda existir la quema. Para que algo se pueda quemar necesita oxígeno, para que algo se pueda oxidar necesita presencia de oxígeno. Entonces es lo mismo, pero aquí para entenderlo fácil, pues es quemar calorías, no pasa nada si lo decimos así. Si estamos ante un congreso, si estamos ante una publicación de un artículo científico, claro que vamos a mencionar oxidación de grasas, que es el término correcto para esos fines, pero es la quema de... Bien, es algo que yo también me preguntaba desde que estaba estudiando nutrición, desde antes como tal, desde mis 14 años ya con la inquietud de conocer qué le pasaba a la masa muscular, qué le pasa a la grasa. Entonces hay que conocer antes de esto pues que la grasa corporal, tenemos diferentes tipos de grasa. Hablando de tipos de grasa, es la grasa parda y la grasa blanca como tal, ¿no? Entonces la grasa blanca es un tejido que es activo metabólicamente. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que vamos a utilizar mayor cantidad, nuestro metabolismo se va a elevar y por lo tanto vamos a utilizar más cantidad de energía, es decir, más calorías cuando elevamos este nivel de grasa parda o grasa oscura que tenemos en mayor cantidad cuando somos pequeños, cuando somos bebés, y esta va disminuyendo conforme vamos creciendo, conforme pasa la edad. Entonces, y la grasa blanca como tal pues es un tejido que no es metabólicamente activo, al contrario, ¿no? Entonces reduce el metabolismo, el tener mayor cantidad de grasa corporal. Esto como dato adicional, pero también es muy interesante. De hecho, muchos utilizan estrategias como sumergirte en hielos, en una tina con hielos o en áreas muy frías para poder activar o incrementar la cantidad de grasa parda. En el mejor de los casos, y un tip muy sencillo, pues es bañarte con agua fría, lo más fría que se pueda, o helada, que salga en tu casa, para activar producir mayor cantidad de grasa parda o grasa oscura. Esto con fines de bajar de peso. Y lo menciono porque se fijan que aquí no tiene nada que ver el sudor. Se fijan que estamos utilizando medios como la refrigeración, vaya, o el estar fríos corporalmente, para utilizar mayor cantidad de grasas al activar a la grasa parda. No tiene nada que ver el sudor aquí, ¿sí? Muchos me pueden decir, ok Rodo, vamos a poner otro ejemplo en la piscina, por ejemplo, o cuando vas a clases o te metes a la alberca, en un balneario, en tu casa, los que tienen alberca, o donde quieras, ¿no? O cuando vas a la playa. Entonces,
pues también obviamente hay un mecanismo de sudoración si la temperatura corporal se eleva, como te menciono, y obviamente aunque no se ve, aunque no se siente, claro que hay una sudoración, pero eso no quiere decir que estés quemando, que estés oxidando grasa corporal. Simplemente es un medio de regulación, de mantenimiento de la homeostasis, que es el equilibrio que tenemos nosotros con todos los aparatos y sistemas y regulación propia del organismo. Entonces no tiene nada que ver con la pérdida o la oxidación de grasa. Entonces, por último, entonces, ¿a dónde se va esa grasa, no? Dices, bueno, Rodo, ya entendí que no es la grasa la que se pierde ahí. ¿A dónde se va la grasa? Cuando nosotros, o para poder nosotros utilizar la grasa como fuente de energía, que está almacenada en nuestras lonjitas, está almacenada en nuestro tejido adiposo propiamente dicho, pues lo que necesitamos es estimular a una enzima. Entonces, ¿cómo vamos a estimular esta enzima? Pues primero, antes que nada, liberando a una hormona. ¿Cómo lo vamos a liberar? Bueno, pues esta se libera a través de las catecolaminas. ¿Qué son estas catecolaminas? Bueno, pues son hormonas. Por ejemplo, te voy a citar a la adrenalina, a la noradrenalina, ¿sí? Al glucagón, también esta hormona que cuando los niveles están disminuidos de insulina, el glucagón es la hormona opuesta, es la contrarreguladora, pero vamos a entenderlo como que hace una función distinta, ¿no? Si uno se va para abajo, la otra es como una balanza. Vamos a ponerlo un ejemplo: cuando disminuye los niveles de insulina en la sangre, pues tenemos mayores cantidades de la otra sustancia que es su opuesta, ¿sí? Que se llama glucagón. Entonces, esto hace que se favorezca la liberación de ácidos grasos, sale la grasita, se libera al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo viaja ahora sí directamente a la célula, específicamente a una partecita que es como el horno, que se llama mitocondria. Cuando llega a la mitocondria, pues es donde ocurre la beta oxidación. Por eso decimos la grasa se oxida. La beta oxidación, no vamos a explicar nada de eso, es obviamente una ruta metabólica, una reacción química para oxidar, valga la redundancia, los ácidos grasos, a los triglicéridos, ácidos grasos como tal, a convertirlos en ATP, dejar la porción del ATP. Digo, eso lo estoy resumiendo en algo que es pues verdaderamente complejo e interesante. Me encanta mucho la bioquímica, pero lo vamos a reducir sencillo y no vamos a explicar cadena respiratoria, ni vamos a pasar por ciclo de Krebs y a llegar al final, ¿no? Simple y sencillamente de la grasita que tenemos nosotros acumulada. Al hacer ejercicio estimulamos o se libera la adrenalina principalmente. Hay más hormonas, pero principalmente la adrenalina. Esta hormona que es la adrenalina va a estimular a la lipasa sensible a hormonas, principalmente la adrenalina, y esta enzima va a actuar directamente en el tejido graso, en el tejido adiposo, para liberarlo a través de la sangre, y de la sangre transportarlo a la célula, específicamente a la mitocondria, que es donde se va a quemar, que es donde se va a oxidar a través del proceso químico que se llama beta oxidación. Aquellos que quieran investigar más de ello, adelante, pongan beta oxidación en YouTube, o pueden ver libros de bioquímica o presentaciones y adelante, ¿no? Para que entiendan más el mecanismo. Aquellos que estén estudiando esta parte o quieran profundizar, es más técnico. Entonces, entendiendo este proceso, te das cuenta que al final la producción es de CO2, de dióxido de carbono o dióxido de carbono, y agua, la liberación de agua. Entonces, ¿dónde vamos a eliminar este dióxido de carbono? Pues es a través de la exhalación. ¿Se fijan qué interesante? Es decir, nosotros comemos, pasa por todo este proceso de almacenamiento, por todo lo que es conocido como el metabolismo, ahora sí, de los alimentos. Desde que entra a nuestra boca ya está ocurriendo un proceso químico para descomponerlos, y después en el estómago, y después en el intestino, todas las porciones del intestino hay diferentes absorción de nutrientes, y bueno, dado por las enzimas, que son aquellas que nos ayudan a que se aceleren las reacciones para que nosotros podamos asimilar más rápido, en presencia de las enzimas, pues los alimentos. Entonces, al final de todo esto, de la comida que estás llevando a tu boca, el producto final es CO2 y agua. ¿A dónde se va el CO2? Lo exhalamos nosotros. Sabemos que respiramos oxígeno y exhalamos
exhalamos CO2 o dióxido de carbono, ¿sí? Muy, muy sencillo. El artículo que te digo menciona que a dónde se va el agua. Estuve checando varias referencias. Algunos mencionaban que una porción también es expulsada a través de la exhalación, la expulsión, vaya, de la respiración. Otra vez a través de líquidos. Decía la orina, decía heces, pero sabemos que no es normal que haya presencia de presencia de grasa en la orina. Esto es anormal, no debe de haber grasa como tal. En las heces, cuando consumes bastante grasa, puede haber presencia, sí, pero no es significativo, es más, no es visible como tal. De manera normal, ¿sí? Si estás tomando algún medicamento para bajar de peso, sí puedes ver reflejado ahí porque no se está absorbiendo, pero de manera normal no tiene que ver de manera significativa la presencia de grasa como tal. Entonces se puede perder esa agua a través de las heces, a través de la orina. Estoy hablando del agua corporal, no de la grasa. Del agua corporal, esa sí se puede eliminar a través de orina y a través de fluidos corporales en general. Pero no por eso no confundamos esta parte donde dices, oye Rodo, me estás diciendo que sí, que efectivamente entonces estamos sudando grasa. ¿Sí? No, para nada. Y la sudoración no es un indicador. Hay personas que ni siquiera sudan. Hay personas que no sudan. Y me hicieron también el comentario, oye, yo no sudo, ¿qué pasa? Ahí no estoy utilizando grasa. No tiene nada que ver. Simplemente es la cantidad de glándulas sudoríparas que tú tienes determinadas genéticamente, y por eso puede que presentes pues menos tasa de sudoración, menos agua, ¿no? Menos sudor. Eso es lo único. Entonces a esto se le llama hipodrosis, o cuando no hay sudor hay anhidrosis, pero ya hay otras condiciones porque normalmente pues sí hay sudor. La mayoría de las personas, a lo mejor algunas muy poquito, o necesitan tener una elevación de la temperatura o un ejercicio extenuante para apenas sudar, pero esto no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces espero que te haya gustado. Podemos resumir lo que te platiqué en algo tan sencillo como la grasa se exhala, ¿sí? Con términos sencillos, la grasa se exhala, es decir, estoy inhalando oxígeno y a la acción de exhalar estoy expulsando el CO2. La grasa como tal no, pero sí, para entenderlo sencillamente, estoy exhalando la grasa, vaya, que es el producto del metabolismo de la beta oxidación o de la oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Es el producto final. Entonces, esto sí lo podemos concluir para entenderlo de manera sencilla. La grasa se exhala, ¿sí? Pero no vas a sudar la grasa, ni es un indicador para la pérdida de peso corporal, específicamente para la pérdida de grasa. Espero que te haya quedado muy claro. Cualquier duda que tengas, dímelo aquí en los comentarios. Fue un gusto compartirte el día de hoy esta parte y hasta la próxima.